tema de hoy para contemplar a San José. Hay una temática que es muy amplia y que de alguna manera ya hemos contemplado en nuestras aulas anteriores y tiene que ver con aquello de la plenitud de la gracia en San José, la santidad en San José. La Iglesia en su sabiduría, cuando nosotros hablamos de teología, la Iglesia no nos deja con definiciones parciales, no nos deja con unas simples impresiones, sino que la Iglesia toca cada uno de los elementos que constituyen un todo. Por eso es que la teología se divide en pequeñas materias, en subtemas o en subespecializaciones en las cuales se termina de abarcar todo aquello que es el conocer de Dios, de su acción creadora, de su comunicación con el hombre, etc. Por eso cuando hablamos de San José, yo por ejemplo digo San José, el santo patriarca San José el justo. Eso tiene una repercusión impresionante, porque cuando yo hablo de santidad, la santidad implica, por ejemplo, dos elementos. Santidad es una palabra que está etimológicamente compuesta, y esto es según la definición de Santo Tomás. Él define, por ejemplo, la pureza. Él dice, la pureza es necesaria para que la mente se aplique a Dios, porque la mente humana se obscurece al sumergirse en las cosas inferiores. Entonces, miren esta definición de pureza. Pureza es iluminarse con las cosas elevadas. Va mucho más allá de la definición de pureza que de pronto nosotros conocimos en el catecismo. Es una definición muy somera, muy simple o muy sencilla, pero Santo Tomás va al fondo del asunto. La pureza entonces es promover la mente humana, o sea, la capacidad espiritual del hombre para iluminarse con las cosas superiores. Entonces, si yo digo, si San José es llamado por la Iglesia no solamente como santo, sino el Santísimo José, José el santo y casto y puro José, esa santidad de José está referenciada de manera especial a la pureza de pensamiento y de elevación de alma de San José. Hablamos la otra vez, yo creo que ustedes se acuerdan de prefiguras, símbolos, ¿cierto que sí? Hablamos del león, hablamos de otros, bueno, hay muchísimos animales. El delfín, por ejemplo, el delfín es imagen desde los antiguos, no solo para los cristianos, desde los antiguos, no cristianos o paganos, el delfín era un símbolo de la divinidad, porque en los mitos y las leyendas antiguas el delfín se tenía como el animal que salvaba a los marineros, a los náufragos y terminaba llevándolos a puerto seguro. En el pueblo, en el contexto del pueblo hebreo, el delfín termina siendo un símbolo del Mesías, que recoge al pueblo que navega en las turbulencias, en la perdición del pecado y del abandono de Dios, pero de parte del pueblo, no de Dios hacia el pueblo. Y el pueblo es rescatado por el Salvador. El delfín es una figura de nuestro Señor. El pelícano, no sé si ustedes sabían que el pelícano es símbolo de nuestro Señor. En la iconografía paleocristiana, inclusive en muchas iglesias, ¿perdón? Ah, pensé que era una pregunta, es una maquinita por ahí que está sonando. En muchas iglesias, inclusive de Roma hasta hoy que existen, pues No ahora sí, ¿sí? Hermano Camilo se silenció. Ya, sí, no sé por qué se silenció. Les decía del pelícano. En muchas iglesias antiguas, tanto cuanto el delfín, mucho más el pelícano, lo encontramos como una prefigura de nuestro Señor Jesucristo, un símbolo, más que prefigura, símbolo. La prefigura sería más dirigida a un hombre que existió en la antigüedad y se convierte en un símbolo, pero es hombre, un símbolo de nuestro Señor. Esa sería una prefigura. Ese símbolo del pelícano es porque el pelícano, cuando sus crías tienen hambre y el pelícano no tiene comida, no ha logrado conseguir comida para los animales, se rasga el vientre y del vientre le da a comer a sus crías. O sea, es de su propia carne que le da a comer a las crías. El pelícano. Es impresionante, esto no,
digamos que es un tema que de pronto no conocemos en la biología, pero es muy bonito. Es el entregarse, el martirizarse, el sacrificarse a sí mismo para dar alimento a los demás, símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de la santidad de José, hay una serie de elementos en San José que terminan siendo símbolo de nuestro Señor Jesucristo y de alguna manera prefigura. O sea, quien se encontraba con San José teniendo 8 años, 10 años, 15 años, ya debemos de pensar en un San José que tenía un grado de santidad impresionante, fuera de lo común y admirable. En esa edad prematura de un San José niño que andaba por ahí corriendo de pronto con el profeta Simeón, que después se va a encontrar en el templo y que le va a profetizar a su esposa María que una espada de dolor atravesará su corazón de madre. Él, siendo de la tribu de David, obviamente ya se codeaba y se relacionaba con todos esos personajes que ya de adultos se terminan encontrando con nuestro Señor Jesucristo. Y él de pequeño o de joven, cuando se encontraba con alguien, ese alguien veía en él un reflejo especialísimo de Dios, porque esa es la santidad, esa es la pureza de corazón. Entonces yo creo que ahí entendemos profundamente esta explicación que Santo Tomás nos da al respecto de la pureza. Cuando él habla de pureza de corazón, está hablando de ese reflejo de Dios que hay en el corazón del hombre. Repito la definición de Santo Tomás. Esta está en la prima secunda, cuestión 110 de la Suma Teológica. Leo en español. La pureza, afirma Santo Tomás, es necesaria para que la mente se aplique a Dios, porque la mente humana se obscurece al sumergirse en las cosas inferiores. Por eso para muchos fue un símbolo siempre, y en los textos del Antiguo y Nuevo Testamento encontramos un animal que es símbolo de la pureza para los hebreos, para el pueblo judío, que es el cerdo. El cerdo tiene un simbolismo especial en materia de reflejar la impureza, porque el cerdo no tiene la capacidad, la columna no le permite al cerdo elevar las vistas y mirar hacia el cielo. No le permite realizar este movimiento. Por lo tanto, la vista del cerdo siempre va a estar dirigida hacia las cosas de la tierra, hacia las cosas inferiores. Por eso entonces se convierte en un símbolo de la impureza. Pureza, tener la mente aplicada a las cosas superiores. Dice Santo Tomás, leo entonces, la firmeza también se exige para que la mente se aplique a Dios. A él debe aplicarse como a último fin y primer principio, y por tanto conviene esté en máxima inmovilidad. O sea, el alma se aferra a ese principio superior y ahí se queda firme. Así era o es el corazón de San José. Así fue siempre el corazón de San José. Firme y convictamente unido a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces miren cómo el panorama de la santidad y el panorama de las virtudes entran a mostrarse en una profundidad mucho mayor cuando entramos a ver elemento por elemento. Y esto lo vamos a dirigir plenamente a San José, que es el que nos convoca hoy por hoy en nuestro curso. Hay otros elementos más que doy un paso por encima, porque no es el caso, y vamos a hablar de San José. Aquí tengo un texto, el padre Muñiz, sobre la vida sobrenatural. Dice al respecto de San José, miren esto, tomando como punto de referencia también la Santísima Virgen. Dice, la bienaventurada Virgen María, como todos los padres, y Santo Tomás enseña, miren también la Iglesia cómo empieza a tomar puntos de referencia en el pensamiento. Los padres de la Iglesia, y después se da un salto de algunos siglos y dice, y Santo Tomás, porque Santo Tomás de aquí no es punto de referencia en la teología. La bienaventurada Virgen María, como todos los padres y Santo Tomás enseñan, fue preparada por Dios a fin de que, primero con la mente, que con el cuerpo, concibiese a Cristo. Ustedes recuerdan que nosotros hablamos de eso. Creo que yo
alguna cosita les pinté sobre este panorama al respecto de esa meditación en la cual estaba Nuestra Señora cuando preparó su corazón para la venida de San Gabriel en la Anunciación. Primero con la mente concibió a Jesús que con el cuerpo. ¿No? Primero esa meditación, esa contemplación al respecto del Mesías, del Salvador, y después vino la concepción física a través del anuncio del ángel. Eso en el caso de Nuestra Señora. Ahora, de modo parecido, miren este panorama que nos muestra este teólogo josefino, la misión o predestinación de San José postulaban una santidad singular. O sea, si San José estaba llamado a ser el padre adoptivo de Jesús, obviamente él debería realizar el mismo ejercicio, no digo solo intelectual, sino volitivo, porque involucra la voluntad, inteligencia y voluntad. Él ya había hecho ese ejercicio de hacerse una idea y concebir espiritualmente al Mesías. Eso en función de la preparación para la venida física del Mesías a partir de la anunciación a la Santísima Virgen. Y esto es importante que lo entendamos de la siguiente manera. Toda la vida de San José, hasta el momento en que le es revelado el misterio de la encarnación, fue una preparación en función de la encarnación, porque la vocación de él está estrictamente ligada al cuidado de ese regalo que Dios le da a los hombres. Esos dos regalos, la encarnación, el verbo hecho hombre, y la Santísima Virgen. Entonces, de modo parecido, así como María concibió espiritualmente y después físicamente a nuestro Señor, de modo parecido, la misión o predestinación de San José ya daban a conocer, postulaban una santidad singular, de la cual estuvo ya adornado San José desde sus primeros años. Y aquí nos va a decir el padre Garrigou Lagrange, que ya lo habíamos nombrado en algún momento. Miren lo que dice el padre Garrigou Lagrange. Considerada su misión totalmente divina, el Dios providente le concedió todas las gracias recibidas ya desde la infancia. Todas las gracias recibidas ya desde la infancia. A partir de esto, entonces, nos vamos a penetrar más en ese asunto de la santidad singular de San José, que ya lo habíamos tratado, pero no habíamos ido a todos los aspectos, porque es un tema muy amplio y que yo quiero de alguna manera dar por terminado hoy, por lo menos en el curso, con otros elementos más que tengo por acá en varios apuntes. Hay tres elementos que destacan y que justifican esa santidad de San José. Anoten bien, porque yo veo que aquí hay varias personas que están anotando muy juiciosamente. Anoten estos tres elementos. Primero, San José yo lo colocaría en presente. San José está íntimamente unido a Cristo nuestro Señor. Íntimamente unido a Cristo nuestro Señor. Primer elemento. Eso le da fundamento y justifica la santidad de San José. Claro, después de la Santísima Virgen, ¿quién estuvo más íntimamente unido a nuestro Señor Jesucristo? Nadie. San José. Entonces, la unión íntima de San José con nuestro Señor Jesucristo es un elemento justificante de la santidad de San José. Segundo elemento, San José es el más próximo de la Madre de Dios. Miren que ni siquiera San Joaquín y Santa Ana, que celebrábamos en estos días, y cuyos nombres nos los ofrece algunos textos apócrifos del comienzo de la cristiandad. San Joaquín y Santa Ana, el papá y la mamá, pues estaban más unidos a la Virgen. No. Vocacionalmente hablando, que ocupa un primer lugar, la vocación va adelante de la consanguinidad, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ser como religioso depende de la piedad que yo tenga hacia mi fundador, si yo soy religioso. Esa unión espiritual vocacional con mi fundador debe de ser más fuerte que mi unión consanguínea con cualquiera de mis familiares, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Porque la vocación espiritual me une de manera íntima, más especialmente con otra criatura. En este caso, el camino que yo tengo como religioso es ir a Dios a través de la imagen de mi fundador, dando esa idea para que tengamos la noción de lo que significa esa unión íntima espiritual. Entonces, más que unido con San Joaquín y Santa Ana, la Virgen María estaba unida con ¿quién? Con San José. Entonces, otra justificativa
de ese fundamento de la santidad de San José. La proximidad con la Santísima Virgen, Madre de Dios. ¿Sí? Eso me da una categoría de santidad impresionante. Ahora, un tercer elemento. Por lógica, miren que es una lógica teológica. Es sumamente adecuado para practicar con la máxima perfección todas las virtudes de la vida activa y contemplativa. O sea, para la vocación de San José, de estar cerca de Dios, hecho hombre, íntimamente cerca, y estar íntimamente cerca de la Madre de Dios, él debería de tener su alma dispuesta para practicar con la máxima perfección la vida activa y contemplativa. Por eso, orar como oraba San José aquí en su vida terrena, ninguno. Realizar un oficio, como los oficios que vimos la otra vez, un oficio con el juicio, con la disciplina, con la dedicación y la perseverancia de San José, nadie. ¿Por qué? Por la vocación que lo une al misterio salvífico en la Iglesia, la encarnación del Verbo y su misión como Padre y Custodio. ¿Está bien? Esos tres elementos quedan claros. Repito entonces, unido íntimamente a Jesús, la proximidad con la Santísima Virgen y la conveniencia de esa perfección o esa máxima perfección, más bien miren que es va más allá de la perfección, máxima perfección de todas las virtudes en la vida activa y contemplativa. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos aquí otros elementos que son directamente proporcionales a esa grandeza de San José. Leemos, por ejemplo, aquí, tengo un texto, aquí está Santo Tomás de Aquino. Vamos con Santo Tomás de Aquino al respecto de esta cuestión. Santo Tomás de Aquino divide sus exposiciones en preguntas o argumento a favor, argumento en contra. El mismo Santo Tomás se pone preguntas o se contradice en el sentido especulativo, de ejercicio intelectual. Tal autor dice que no es como yo enuncié en el principio. ¿Por qué lo dice? Por esto, esto y esto. Sed contra, se diría en latín. Ahora resulta que más adelante Santo Tomás va a sacar unas conclusiones y dice, no es así porque y define. Entonces la lógica de él es muy precisa en su argumentación, porque él mismo saca como que un abogado del diablo. Hasta hoy en día la Iglesia tiene ese oficio dentro del ejercicio del proceso de canonización. Por ejemplo, aquí tenemos una santa que marcó la vida de la Iglesia en Colombia, la Santa Madre Laura. La Madre Laura, obviamente, tuvo todo un proceso de canonización, estudiaron sus virtudes, etcétera, hasta que la Iglesia la proclama beata, viene otro milagro, canonizada, santa. Perfecto, muy bien. ¿Qué pasó hasta ahí? Una serie de estudios y de seguimiento a la vida de Santa Laura Montoya impresionante, tanto así que inclusive aparece un personaje dentro de la investigación que se llama el abogado del diablo. Imaginen ustedes el oficio tan terrible. ¿Y qué fuiste y qué te tocó como teólogo en el proceso de canonización de la Madre Laura? No, yo fui el abogado del diablo. Pues muy interesante porque ese abogado del diablo está encargado de encontrar todos esos, parece que no fue así, no merece, no concuerda con la santidad, con la virtud. Porque encontré tal carta, podría decir el abogado del diablo. Miren esto. Y es un texto que de pronto deja en duda la virtud de esa persona de la cual se está buscando la canonización y la elevación a los altares. Y está en las manos de aquel que es el encargado de la postulación de la causa, buscar cuál es el error en ese argumento que da el abogado del diablo. De tal manera que eso es digamos, una discusión, una pelea argumentativa impresionante, de tal manera que a lo último queda clarísimo que fue santa. Porque es que del lado del postulador de la causa presentan argumentos y milagros. No, es milagro, no es así, porque tengo aquí el argumento de un médico que me dice que no. Esa señora lo que tenía era un dolor de cabeza y no era un tumor, por decir algo. Llega el abogado, el postulador de la causa y tiene que buscar. Entonces hasta que en últimas queda de tal manera claro que era virtud, que listo, quedó la santidad
clarísima. Eso lo hace la Iglesia para dejar en firme la virtud de una persona que es elevada a los altares. Entonces, Santo Tomás, por eso esa contrariedad en el proceso intelectual o escolástico que él lleva adelante en sus textos. Entonces, aquí vamos a encontrarnos con una conclusión que Santo Tomás tiene al respecto o deduce al respecto de San José, y él nos va a decir, San José es la conclusión que él tiene después de toda esa argumentación, no la vamos a ver porque es larga. San José poseyó en grado excelentísimo las virtudes teológicas, podemos colocarlo en presente. San José posee en grado excelentísimo las virtudes teológicas. Entonces dice Santo Tomás, las virtudes teológicas, ¿saben cuáles son, no? Virtudes teológicas, las teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Las virtudes teológicas tienen por objeto a Dios y a Él nos ordenan y unen inmediatamente como a nuestro fin último. ¿Recuerdan la definición que les di ahora de pureza? ¿Hacia dónde debe estar dirigida la mente? San José, puro y casto, puro y justo. ¿Por qué? Porque su mente estaba dirigida a Dios. Y miren cómo comienza la argumentación Santo Tomás al respecto de la santidad, del grado excelentísimo. Miren que no es la práctica de las virtudes teológicas de San José, no es mucho más que eso. Posee en grado excelentísimo las virtudes teológicas. Dice él, las virtudes teológicas tienen por objeto a Dios y a Él nos ordenan y unen inmediatamente como a nuestro fin último. Con esto que yo les he dado aquí a ustedes de argumentos, hasta el momento, para ustedes queda completamente justificada la santidad excelentísima de Dios. Ya vimos 3 elementos que sustentan o fundamentan la santidad de San José. La proximidad con Nuestra Señora, la intimidad con nuestro Señor Jesucristo y la conveniencia de que todas esas virtudes naturales y sobrenaturales estén en Él de una manera perfectísima, ¿no? En grado perfectísimo. Continúa Santo Tomás y dice, son las más excelentes la fe, la esperanza y la caridad. Por eso es indudable que San José las poseyó en un grado tanto más perfecto cuanto más perfecta fue la gracia santificante que recibió. Esa gracia santificante que recibe San José, que está relacionada con la inhabitación trinitaria, ¿no? No soy yo quien vive, sino que es Cristo Jesús quien vive en mí, dice Pablo. Así que nos podemos hacer una idea de lo que significa la gracia en mí. Esa gracia en mí me hace semejante a Dios. Decir que San José posee en grado excelentísimo las virtudes teológicas significa que viendo a San José, encontrándome con San José en una esquina de Nazaret, llegando al taller de San José a pedirle que me arreglara una silla, que pasara por la casa, que tales vigas estaban ya complicando el sueño en la noche por el sonido y el miedo a que se cayera el techo encima. San José, la presencia de San José, la mirada de San José, los argumentos de San José, la manera de trabajar de San José, la manera de responder y la manera de responder a un negocio en el sentido más vulgar, o sea, digo más común, más popular. San José lo hacía todo de una manera perfectísima, natural o sobrenaturalmente hablando. ¿Por qué? Porque las 3 virtudes teologales en el fe, esperanza y caridad estaban presentes en un grado excelentísimo. ¿Está bien? Podríamos ver, yo tengo aquí mi plan, no, puede ser, yo creo que podemos dar ese paseo por cada una de las virtudes, si les parece, esas 3 virtudes, por lo menos las teologales, y vemos en qué momento podemos justificar ese grado excelentísimo de la fe, de la esperanza y de la caridad de San José. ¿Les parece? Vamos a comenzar entonces con la virtud de la fe. Y aquí la mayoría de apuntes y de argumentos obviamente vienen del propio Santo Tomás de Aquino. Nos dice, al respecto de la virtud de la fe es la adhesión firme de nuestro entendimiento a las verdades o los misterios sobrenaturales revelados por Dios. Les hago a ustedes una pregunta. ¿Cuál es el misterio más grande, más profundo
que Dios reveló a los hombres o fue revelando a los hombres a partir de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese acontecimiento que no sucede en el Antiguo Testamento, pero que pasa por la boca de los profetas en el Antiguo Testamento, que pasa por el corazón de los justos en el Antiguo Testamento y que termina reposando en las manos de la Santísima Virgen? ¿Cuál es ese misterio? El misterio de la, ¿qué dice Lola? Encarnación. De la encarnación, ¿cierto? ¿Por qué cayeron en cuenta? Porque les dije que reposó en las manos de la Virgen, ¿cierto? Pero miren que qué tenían en la cabeza, o qué tenían en la cabeza los profetas, valga la redundancia para que contextualicemos, qué tenían en la cabeza los profetas cuando profetizaban. Ellos entendían de alguna manera la venida de ese Mesías y la salvación del pueblo de Israel, ¿cierto? Para ellos era un misterio, para unos más oculto, para otros más explícito, pero era un misterio y profetizaban en función de qué? De la encarnación del Verbo, de la venida del Salvador. Hagan ustedes la deducción. Repito lo que nos dice Santo Tomás. La fe es la adhesión firme de nuestro entendimiento a las verdades o misterios sobrenaturales revelados por Dios. Pensemos en un San José. Ay, me regalaron hoy, les voy a mostrar. Si me esperan, les muestro un regalo que me dieron hoy lo más de bonito. ¿Sí? A ver, me esperan un momento, se los traigo. Me lo regalaron hoy y me pareció muy bonito y muy simbólico, porque quien me lo regaló es una persona que está vinculada con el canal Televid, y ella ni idea del curso que yo estaba haciendo. Es una señora ya muy adulta y pues no tiene mucho manejo de internet ni nada, y se me acercó y ella cumplió años en el mes de julio, en este mes, y hoy le celebramos a todos los amigos que tenemos en un equipo de trabajo que se llama Red de Amigos. Le celebramos el cumpleaños en el canal con una Eucaristía, o una bendición especial, o un concierto, etcétera. Y se acercó y me dijo, mire lo que le prometí en el retiro, porque ya estuvo en el retiro, un retiro espiritual que hicimos ahora, sobre la misericordia. Miren lo que me regaló. Es San José, el sueño de San José y el ángel que aparece a San José. ¿Sí lo ven bien? Mire, está San José. Y yo le dije, no le puedo creer. Imagínese usted el curso que estoy dictando. Y le conté que estaba dictando un curso de teología josefina. ¿No es impresionante? Son esos regalitos que le da uno San José. Es más, lo voy a poner en la oficina, solo que me lo traje pues para mostrárselo a mi mamá y para mostrárselo a ustedes. ¿Qué tal? Eso es muy simbólico, ¿cierto? Son esos detallitos de San José que lo dejan a uno, wow, ¿cómo así? ¿Por qué les cuento esto? Porque esos misterios, o por qué traigo el cuadro a colación, porque esos misterios sobrenaturales y esas verdades reveladas terminan encontrándose con San José de una manera definitiva aquí, en estos acontecimientos. Y no solo en el momento en que el ángel le dice, tranquilo, que esa criatura que está en el vientre de María, ¿cierto? Es fruto del Espíritu Santo, sino cuando él ya va y se encuentra con Nuestra Señora. Ahí Nuestra Señora sabe que ya puede revelar plenamente, y seguro Nuestra Señora se sienta con San José. Yo no sé si tomaban chocolatico en la época, o un té de higos por allá, cualquier cosa así bien rica que hacía la Virgen. Y se tomaron el tecito, y la Virgen María empezó a contarle lo que había sido la anunciación, lo que ella había sentido en su cuerpo y en su corazón. Eso cuando una mamá va, o alguien que no sabe qué es mamá, y de pronto va donde su médico de cabecera y le dice, oiga, le tengo una buena noticia, usted va a ser mamá. ¡Wow! Eso es una alegría. Infelizmente hoy no es una alegría para todas las mujeres, porque muchas optan literalmente por el asesinato de la criatura, y tenemos que decirlo con todas las letras.
pero lo natural es que una mujer se alegre cuando recibe una noticia de esas. Entonces, imagina lo que nuestra suegra sintió cuando el ángel le empieza a unirse con ella de manera espiritual. Ella empieza a sentir ese rayo de luz del Espíritu Santo y esa transformación física en ella. O sea, ella es fecundada por el Espíritu Santo. Entonces, imagina lo que el cuerpo de ella, había algo que vibraba. Gloria Elena, perdón, es que Gloria Elena nos mostró una imagen ahí de San José que tiene, muy bonita, creo que fue Gloria Elena que la mostró, de San José, muy linda. Bueno, paréntesis. Lo que fue sintiendo Nuestra Señora a partir de esa realidad del misterio que estaba en el corazón de los profetas, patriarcas y grandes hombres en el Antiguo Testamento, y cómo se está haciendo una realidad ese misterio en el vientre de María Santísima. Ustedes se imaginan lo que sentía ella, lo que empezó a recorrer por las venas de la Santísima Virgen, lo que empezó a recorrer por la mente de Nuestra Señora. Nuestra Señora era otra. Si ya Nuestra Señora era una criatura absolutamente espectacular y única, antes de la encarnación, porque fue preparada para la encarnación. Ustedes se imaginan lo que ella recibió de beneficios naturales y sobrenaturales en el momento en que Dios se coloca en el vientre de la Santísima Virgen. O sea, cómo ella se hace más excelente aún a partir de ese momento. Entonces, todo eso que ella sintió, todo eso que le iluminó su inteligencia y su corazón, ella se le empezó a contar a San José. ¡Wow! Y San José empezaba a unir, a atar cabos con todo lo que él había sentido en su niñez, con todo lo que él había sentido en su adolescencia, en su juventud, cómo fue perseguido por ser un hombre muy justo, ¿no? Por ser un hombre de la ley, por ser un hombre unido a las revelaciones del Antiguo Testamento. Todo ese misterio, el gran misterio de la encarnación, se va fusionando de una manera impresionante en el corazón de San José. Fe. Los ojos de San José están puestos fijamente en los misterios de Dios. La fe. El objeto primario de la fe de San José es la fe. Quiere decir, es Dios. Dios está puesto en un primer lugar en el corazón de San José. La fe es la primera de las virtudes teologales, nos dice Santo Tomás. No en cuanto a su perfección, sino en cuanto que es fundamento previo de la esperanza y de la caridad. Entonces, la fe me prepara, es un fundamento para la esperanza y para la caridad. Pues para esperar, esperanza, y para amar, caridad, algún bien, antes tenemos que conocerlo de algún modo. Qué interesante. ¿Cómo hacer para que San José como padre ame a su hijo? Tiene que conocerlo. Y si su hijo es Dios, tiene que conocer a Dios. Y si San José debería de tenerle, profesarle un amor especialísimo a Dios, su hijo debería de conocerlo como ninguna otra criatura lo conoció en la historia de la salvación. ¿Sí ven la relación tan interesante? Y creer en él, conocerlo y creer en él, porque es que lo tiene a su lado, aquel que va a salvar el pueblo de Israel, aquel que va a abrir una nueva época histórica, no solo en la historia de Israel, sino de todos los pueblos, antes y después de Cristo. Miren, me parece muy lógico y muy bonito este elemento que apunta aquí Santo Tomás. Repito, para que nos hagamos la idea, siempre tenemos que ir conectando, es un ejercicio intelectual que tenemos que hacer todos. Tenemos que ir conectando con el protagonista de nuestro curso, San José. La fe es la primera de las virtudes teologales, nos dice Santo Tomás. No en cuanto a su perfección, ¿cierto? Porque en el cielo, por ejemplo, quien llegó al cielo, San José, ya no tiene fe. No, porque ya está en el cielo. No tiene esperanza, tampoco, porque ya está en el cielo. Pero caridad sí, la caridad permanece. Deus caritas es. En el cielo permanece la caridad. Por eso es que los santos pueden ayudarnos a nosotros aquí en la tierra, porque su caridad permanece. Repito, la fe es la primera de las virtudes teologales, no en cuanto a su perfección, sino en cuanto que es fundamento previo de la esperanza y de la caridad. Pues para esperar y amar algún bien, antes tenemos que conocerlo de algún modo.
¿Cómo conoció San José previamente a nuestro Señor Jesucristo? Por ejemplo, con la admiración. Hagamos un ejercicio intelectual y pongamos a la loca de la casa la imaginación, como dice San Ignacio Loyola. Pongamos a la loca de la casa la imaginación que nos lleve a viajar en el tiempo. Vamos 2022 años atrás. El templo. No, 2027 años antes de Cristo. 2027 años de hoy para atrás. No ha nacido el niño Dios. Estamos unos 7, 8 años antes de la concepción. San José se dirige en la fiesta de Pascua al templo de Jerusalén a llevar su ofrenda. San José entra al templo. Cada que ha entrado al templo, San José en sus 30, 35 años de edad, San José no hace sino encantarse con el templo. ¡Wow! San José viendo el templo ya hace una meditación de cómo él debe ser un templo para Dios. Uy, San José llega a hacer una meditación que ni Pablo iba a hacer en sus cartas paulinas, ni el propio San Pablo. 7 años de la encarnación, antes de la encarnación, visita el templo, encantado. El oro, wow. Hace una relación del oro presente en el templo con el oro que es símbolo de la práctica de la virtud y de las virtudes en general. Lo límpido de las virtudes, el reflejo de Dios en cada una de las virtudes. San José va conociendo a Dios, va concibiendo a Dios intelectual y volitivamente, la voluntad en su corazón, va concibiendo a Dios. Entonces miren que esos 30 años de San José son una escuela preparatoria para el momento en que Dios se revela a San José. Dios se revela como es la tercera persona. Miren qué interesante. ¿Cuál es la tercera persona a la cual se le revela la encarnación? San José. ¿Quién fue el primero? San Gabriel. San Gabriel va a llevarle noticia a Nuestra Señora. Pero cuando San Gabriel va y le lleva la noticia a Nuestra Señora, es que Nuestra Señora esté perdida y que me está hablando, que no, la Virgen ya había concebido espiritualmente al Salvador. Para ella no fue una sorpresa, la sorpresa para Nuestra Señora fue: yo voy a ser la madre, primero no merezco, y tengo un voto de castidad perpetua. ¿Cómo así? Digamos que la perturbación de Nuestra Señora va en esa línea. Y después es San José, a quien se le revela ya explícitamente la encarnación, pero ha sido preparado durante muchísimo tiempo, porque con su fe fortalecida, San José siempre tenía en un primer lugar a Dios. El mérito de la fe consiste en que el hombre, por obediencia y sumisión a Dios, y ser sumiso, sumisión a Dios, acepta y asiente, asentir, aceptar a las verdades que no ve ni comprende. Miren que San José se apegó radicalmente a la revelación de relacionada con la encarnación del Verbo. Pero cuando se acerca al acontecimiento clímax, que es la anunciación, él no comprende. Y ya está la Virgen María grávida. Él no comprende, él se aleja en silencio para no denunciar a la Santísima Virgen. No entiende en su totalidad, pero nunca duda de la Santísima Virgen. Ahora, no es difícil descubrir y demostrar el alto grado de fe sobrenatural que debió poseer San José. Aquí sí debió, porque ya no tiene fe. Quien llegó al cielo ya no tiene fe. Entonces dice Santo Tomás, miren esto qué interesante, esa lógica de Santo Tomás. La mejor manera de explicar a Santo Tomás es leer a Santo Tomás. Dice Santo Tomás: la fe consiste en el conocimiento de dos verdades principalmente. Dos verdades, en eso consiste la fe. Primero, el conocimiento del verdadero Dios. Y segundo, el conocimiento del misterio de la encarnación. Entonces miren esos dos elementos. Conocimiento. Para eso está la inteligencia del hombre también. Para deducir a partir de los elementos materiales y los elementos que son asimilados, o las realidades que son asimiladas por nuestros sentidos. Ay, perdón, se me está agotando aquí la batería. Tengo que conectar el computador. Listo. Decía entonces, hay dos elementos fundamentales a los cuales se adhiere la inteligencia hasta donde llegue. Porque cuando hablamos de conocer a Dios, la inteligencia se queda corta, muy corta.
La fe nos permite conocer más profundamente a Dios. Sin embargo, a Dios no lo vamos a conocer en su totalidad, ni siquiera en la eternidad, porque es infinito. Si yo pudiera conocer a Dios en su totalidad, yo sería Dios. Es la única manera de yo conocer a Dios en su totalidad, ser Dios. Entonces, me permite conocerlo de alguna manera la inteligencia, porque hay razones por las cuales yo puedo adherir a la existencia de Dios, el movimiento de las cosas, la ley de la naturaleza, etcétera, etcétera. Cuando veo el movimiento de los astros, todo eso me remite a un rey, a un Dios supremo, a un legislador que se encarga de mantener esas leyes del universo. Entonces son dos elementos o dos verdades fundamentales a las cuales debemos adherir con entusiasmo. Primero, el conocimiento del verdadero Dios. Y segundo, el conocimiento del misterio de la encarnación. Conocimiento del verdadero Dios y conocimiento de la encarnación. Ahora, San José, en la casa San José, en una cuna de la casa San José, encontraba a Dios, al cual podía conocerlo. Y ahí se había realizado el misterio de la encarnación. Entonces, ven cómo todas las cosas, naturalmente hablando inclusive, se disponen para que San José pueda fortalecer la fe, porque la fe iba dirigida especialmente a esas dos verdades. También, dice Santo Tomás, enseña que el grado de perfección de la fe puede considerarse o por parte del objeto o por parte del sujeto. El objeto de la fe, es decir, el motivo de la fe, ¿cierto? Es algo revelado por Dios. Ese es el objeto de la fe. Y en cuanto a la participación en el sujeto, el que está haciendo el ejercicio de la fe, entonces son dos cosas. Yo hago el ejercicio como sujeto, hago el ejercicio de la fe y mi fe va dirigida a algún objeto o alguna criatura o algún ser. En este caso estamos hablando de un ser. Mi fe va dirigida a Dios, a conocer a Dios. Entonces hay un ejercicio que yo hago para conocer a Dios. ¿Cómo fue ese ejercicio continuo, permanente y perseverante de San José para conocer a Dios? Lo más juicioso. O sea, el paso más perfecto de un San Luis Gonzaga, el paso más perfecto de un San Ignacio de Loyola, el paso más perfecto de un San Francisco de Asís para ir alcanzando la santidad. Del mismo Santo Tomás de Aquino, para ir puliendo todas esas aristas que lo alejaban y tenían imperfecciones en su corazón que lo alejaban de la semejanza con Dios. Eso duró un tiempo y quizás hubieron caídas, ¿cierto? Y volver a comenzar de cero. Y la estatura moral cada vez se hacía más alta, más profunda y más fuerte. Eso pasó en todo. San José fue diferente. San José desde el primer momento de la concepción en el vientre de su madre fue en un ir creciendo. Fe, esperanza y caridad iban aumentando a cada paso. ¿Por qué? Porque convenía en su vocación, por su llamado, que esa santidad fuera creciendo de una manera especialísima y singular, única, como solamente sería superada por la Santísima Virgen. ¿En función de qué? De la vocación de la Santísima Virgen como Madre de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Y van 52 minutos de clase. Miren, y hemos hablado esto. Estamos en el preámbulo. 2 parrafitos nomás. Pero sigamos. Adelante, hermano, adelante. Sigamos con lo que nos dice Santo Tomás. Aquí está. A ver, aquí voy a saltar un poquito porque si no el tiempo. Podríamos profundizar en cada uno de los elementos, pero me voy a quedar por acá. Dice Santo Tomás. Continúa Santo Tomás y nos va a decir, hablamos ya de la fe, no voy a entrar más en la fe. Pasemos aquí a la virtud de la esperanza. Dice al respecto de la virtud de la esperanza. Entonces la fe quedó claro, ¿no? El objeto y al cual debe dirigirse. Mi fe va dirigida a Dios, a conocer a Dios. 2 verdades fundamentales, conocer a Dios y conocer el misterio de la encarnación.
dos elementos fundamentales hacia donde me dirige la fe. Cuando yo conozco eso, empiezo a conocerlo, quiero caminar ese conocimiento, todas las virtudes van detrás, creciendo, 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 creciendo. La esperanza. En general, la esperanza, Santo Tomás de Aquino nos va a decir eso en la prima segunda, en la cuestión 40, en el artículo 1, todo muy ordenadito. Dice Santo Tomás, en general, la virtud de la esperanza es el deseo y seguridad de conseguir un bien futuro, arduo y posible. Eso es la esperanza, un deseo, pero miren que no es solo el deseo y seguridad. O sea, si yo tengo esperanza, no solamente tengo el deseo de la salvación, sino que tengo la seguridad que va a llegar a la salvación. Deseo y seguridad de conseguir un bien futuro arduo y posible. ¿Cómo se relaciona entonces esto con San José? Pues es que la esperanza hace, que nuestro corazón, con ese deseo ardoroso y esa seguridad, atraviese todas las inconveniencias, obstáculos y peligros espirituales y materiales que existen en esta vida para alcanzar esa gloria eterna. A eso me mueve la esperanza. La fe me dice que eso existe, está allá. Y ese deseo ardoroso y seguridad me impulsa. Ahora, si nosotros pensamos en un San José, miren por ejemplo el respecto de San José. Dice el mismo Santo Tomás. Bueno, pasemos esto porque me voy a desviar un poquito. Dice, sobre el mismo Jesucristo, hemos de considerarle ejercitando esta virtud desde los primeros días de su existencia, pues la santidad de que fue adornado le constituyó juntamente con María, el alma que más anhelaba la venida del Mesías libertador. Desear, ¿sí ven? Desear convictamente que va a llegar la salvación. La salvación llegó a la casa. La encarnación del Verbo es la evidencia de esa salvación que llega al pueblo de Israel. Entonces, sobre el mismo Jesucristo, para hacer el análisis de la esperanza en San José, hemos de considerarle ejercitando esta virtud, esperanza, desde los primeros días de su existencia, pues la santidad de que fue adornado le constituyó, juntamente con la Santísima Virgen, el alma, o sea, dos almas que más anhelaban la salvación y la venida del Mesías eran el alma de la Virgen María y el alma de San José. Con más ardor lo pedía y con mayor seguridad San José esperaba que Dios cumpliría su palabra. Lo dijo un Isaías, un Ezequiel, Malaquías, piensen en cualquier profeta mayor, menor del Antiguo Testamento. Lo deseaban ardorosamente. Es nada el deseo que ellos tenían en su corazón al deseo que San José tenía viendo al niño Jesús ahí en los brazos de Nuestra Señora. La salvación se hizo una realidad en medio de nosotros. Y va a llegar el momento en que el estandarte de Dios se plante sobre la cabeza del demonio y diga triunfé, porque él confiaba en la salvación del pueblo de Israel. Después, la esperanza, con el pasar de los tiempos, en San José, se va a fijar de manera especial ¿en qué? En la redención de Cristo, porque él sabía que nuestro Señor Jesucristo, para la salvación de los hombres, iba a entregarse en cuerpo y alma como sacrificio. Todo se entregó por entero. Murió, el alma se separa del cuerpo. Él estaba convicto de que eso iba a ser así. Segurísimo, iba a darse la salvación y la redención del género humano. Toda la vida de San José discurre entonces en ese pleno abandono y sumisión a los designios de Dios, seguro de su amor y de su ayuda, y sereno en medio de las angustias del corazón. Una huida a Egipto, sereno, porque su esperanza estaba firme y su fe sólida. Fe y esperanza. Una esperanza inmutable, pero una esperanza a la vez diligentísima en la prestación de su cooperación, hasta en los mismos detalles, los mínimos detalles que eran necesarios para que esa redención se hiciera una realidad. O sea, él no solamente esperaba, sino que él se vuelve un colaborador de la redención del género humano. Está cerca de Jesús porque él quiere también llevar esa ofrenda a Dios Padre y pagar por los pecados de la humanidad. Entonces, es una esperanza
integral que empieza a fortalecerse en el corazón de San José. Me queda un minuto, vamos a la caridad. La caridad, entonces, es la participación del amor de Dios en el hombre, por medio del cual el hombre, se une real e íntimamente a Dios. Repito, la caridad es la participación del amor de Dios en el hombre. Deus caritas est, Dios es amor. Todo lo que el hombre tiene para dar de amor es una participación de Dios. Dios, que es amor, me hace partícipe de su amor para yo entregárselo a los otros. Ahora, si todas estas virtudes fueron practicadas en grado heroico por San José, imagínense en el amor que profesaba San José, el amor que por lógica San José debería de tener en relación a los hombres. Era un amor que era reflejo del amor que él tenía por el niño Jesús en la casa de Nazaret y por la Virgen María. ¿Qué amor tenía que ser? Pues el amor más excelente que una criatura pudiera ofrendarle a Dios. El amor más excelente que una criatura podía ofrendarle a la Santísima Virgen. Devoto de la Santísima Virgen. Si yo quiero ser gran devoto de la Santísima Virgen, sea devoto de San José. Porque seguramente San José fue devoto de la Santísima Virgen. Claro que sí. Devocionalmente se unió a la Santísima Virgen porque confiaba en la mediación de la Santísima Virgen delante de su hijo. Y quién sabe si en aquel lecho de muerte, eso lo vamos a, creo que lo tenemos planeado para nuestra última clase, que es la próxima, tenemos planeado hablar de la muerte de San José. ¿Cómo fue esa muerte de San José en el lecho? ¿Será que no es San José intimó palabras con la Santísima Virgen y después llegó nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen, conversando con nuestro Señor Jesucristo, conversan íntimamente con San José y empiezan a prepararse para ese encuentro de San José con la eternidad? Preparado San José para encontrarse con la eternidad a partir de una conversación con la Santísima Virgen y con nuestro Señor Jesucristo. La caridad ardía en su corazón. Y como ardía tanto la caridad y el amor en su corazón, la mejor manera de él satisfacer ese deseo de Dios era la eternidad. Entonces, así la caridad va alimentando la esperanza y la esperanza va fortaleciendo la fe. Las tres virtudes como que se van alimentando entre sí. Y eso fue, por decirlo así, la dinámica de las virtudes en el corazón de San José. La fe, el deseo de conocer a Dios, lo entusiasmaba a tener presente que él iba a alcanzar la vida eterna. Y eso le inflaba su corazón, le hacía arder su corazón para entregarle el amor a todos, comenzando por los dos grandes tesoros que tenía en su casa. El niño Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se había encarnado, y la Santísima Virgen. 7:02. A ver, nuestros coordinadores dirán qué hacemos. Hermana Mariela, empezamos con preguntas o no sé si quiera que algo más hagamos. La hermana Martita Marín tiene una pregunta. No sé si guste abrir su micrófono. Claro que sí. Hola, buenas tardes a todos. Mi pregunta es, la inquietud que tengo más que todo, es el comienzo cuando usted empezó a hablarnos de la santidad de San José. ¿Yo podría traducir esa plenitud de la gracia, podría traducirla en la espiritualidad interior? Sí, claro. A ver, la plenitud de la gracia. Cuando yo hablo de la plenitud de la gracia en la Santísima Virgen, no es la misma plenitud de la gracia en San José. Ya, son grados diferentes. ¿Por qué? Por la vocación de cada uno. La plenitud de la gracia en el Inmaculado Corazón de María es inalcanzable por cualquier otra criatura. La criatura que más cercana está a la plenitud de gracia en el alma de una criatura es San José, porque diríamos que ocupa un segundo lugar en el orden de santidad, por vocación, ¿no? La Santísima Virgen por la maternidad divina y San José por su intimidad con la Santísima Virgen y su cercanía con el Verbo encarnado.
¿Qué termina siendo esa plenitud de la gracia? La grandeza, las virtudes y los tesoros espirituales que el alma posee. ¿Está bien? En San José fueron excelentísimos, así como de alguna manera terminan siendo excelentes en cualquier hombre o mujer que es exaltada por la iglesia y elevada a los altares. Pero nunca esa grandeza espiritual en una criatura va a ser tan profunda o tan grande y tan excelente como lo fue en primer lugar en la Santísima Virgen y en segundo lugar en San José. Pero es eso, es como que esa constelación de virtudes que se desenvuelven en el alma de una criatura. Por aquí brilla la pureza, por aquí brilla la sabiduría. Son constelaciones, son luces de Dios, reflejos de Dios en el alma. De manera excelente en el alma de María. En segundo lugar en el alma de San José y de ahí en los ángeles y en los santos. ¿Está bien, Marta? Okay. Perfecto, muchísimas gracias. Muy amable. En el chat tenemos otra pregunta que dice, ¿y cómo conocer a Dios? Bueno, para eso está San José y para eso el estudio que estamos haciendo de San José, porque nosotros no recibimos un manual cuando somos bautizados. Primero, porque normalmente cuando somos bautizados ni siquiera hablamos, mucho menos vamos a leer. No recibimos un manual, no recibimos un chip, no estamos reprogramados, sino que vamos comprendiendo la vida natural y sobrenatural a medida que el tiempo va pasando. Los santos terminan siendo para nosotros un punto de referencia para conocer, amar, reverenciar y servir a Dios, ¿cierto? Ahora, ese modelo para nosotros especialísimo de virtud y de santidad es la Santísima Virgen. Ahora bien, algunas virtudes puedo entenderlas yo más conociendo a San José que conociendo a la Santísima Virgen. Por eso Dios permite que exista lo que le decía ahora a Marta, la hermana Marta Marín, esas constelaciones en las almas de los santos. O sea, no es que yo teniéndole amor a la Santísima Virgen y amor a San José, voy a dejar de amar a un San Antonio de Padua, a un San Francisco de Asís. No, hay destellos de la vida de Dios que me atrapan, que me encantan, y a partir de esos destellos yo tengo que querer asemejarme a esos santos. Entonces, por eso la vida de San José se convierte en un modelo para mí. Las virtudes en San José, lo que vimos ahora, fe, esperanza y caridad, que lo vimos muy rápidamente, muy someramente. La fe y la esperanza y caridad yo tengo que ejercitarlas en mi vida como se ejercita un músculo. Si yo no ejercito este músculo, o si yo tengo un accidente y me ponen una férula o me ponen un yeso, después de un mes el bracito va a estar así. Yo tengo que hacer terapia porque mis músculos no están en buenas condiciones, ¿cierto? Está débil. Las virtudes, esas virtudes infusas, ¿cierto? Fe, esperanza y caridad, yo tengo que irlas fortaleciendo. ¿A partir de qué? De la práctica de la virtud. Yo me ejercito en la práctica de la virtud conociendo a un San José, sabiendo cómo San José reaccionaba, vivía, se relacionaba con Dios. La escuela de la virtud y de la práctica de las virtudes está en la vida de los santos. Hay que conocer los santos para saber por dónde caminar y ejercitar las virtudes en mi corazón para asemejarme a Dios. ¿Está bien? Esa es la intencionalidad de un curso de estos. No es un curso simplemente para conocer, como yo podría conocer a Napoleón, que de virtud no tiene nada ni de santidad, o como yo podría conocer la vida de Neil Armstrong o no sé quién, un personaje cualquiera. No, aquí es la vida de San José, porque la vida de San José es un modelo de santidad para mí, a partir de la cual yo ejercito mis virtudes, no solo la fe, esperanza y caridad, sino las teologales y todas las demás virtudes. ¿Está bien? Gracias. La hermanita Elsie. Gracias. Hace algunos años en una enseñanza nos invitaban era Adviento, a que nuestro corazón fuera ese pesebre para nuestro Señor en esa Navidad. Hoy lo recordé gracias a que pues la Virgen María concibe a Jesús primero espiritualmente y después corporalmente.
y cómo San José, por esa irradiación de gracia de la Virgen María, también engendra en su corazón y cumple esa paternidad divina a la cual fue llamado. Entonces nosotros también como creyentes me gusta tener esa oportunidad de asemejarme a esa plenitud que poseen ellos dos de santidad. Y pues reconocer que mi corazón está lleno de impurezas de los habitantes que había ahí, que eran animalitos, y que ellos llegan a purificar. Muy bonito eso, Elsie, porque el comentario que tú haces está en función de lo que hemos conversado de los símbolos, de las prefiguras, y de hecho, ¿por qué la Sagrada Familia termina reposando en un establo? Era un lugar donde San José, muy posiblemente, según algunos videntes, San José se refugiaba en su juventud porque lo perseguían porque era un hombre que se mantenía siempre unido a Dios. Y cuando una persona está unida a Dios, divide las aguas, o es amado o es odiado. No hay tercera opción. O lo aman o lo odian. Y seguramente muchos odiaban a José, porque eso existe en el corazón del hombre, o la admiración, o el odio y la envidia, ¿cierto? ¿Por qué terminaron reposando ahí? No, es que no había lugar en las posadas. No había lugar en las posadas, no había lugar en los corazones de las familias de Belén. No eran dignas, no estaban preparadas para la venida del Salvador. Fueron más dignos una burrita y el buey, o una vaca, digamos que no es propiamente una verdad histórica, pero es un símbolo muy bonito, porque más que el corazón del hombre, estaba el corazón de los animales preparados para la venida del Salvador. Imaginen la miseria de los contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo, que no estaban preparados para encontrarse con el Mesías. Los únicos corazones que estaban preparados eran el corazón de María y el corazón de San José. Y no es el sol el que calienta al niño Dios, es el bafo de un animal. Sí. Es más noble un animal que el sol, es más noble, pero no fue la hoguera de una casa de Belén la que calentó, porque eran almas que estaban lejos de Dios. Entonces el pesebre termina siendo el refugio del niño Dios y de la Sagrada Familia. Y lo que nosotros tenemos que pedir, en ese pesebre está San José y en ese pesebre está la Santísima Virgen. Que ellos habiten en nuestro corazón, la Santísima Virgen y San José, y preparen nuestra alma como fue preparado el portal de Belén. ¿Recuerdan que conversamos de eso? San José se desveló, limpió, o sea, esa noche él no durmió, él no quería saber de otra cosa sino tenerle la mejor cuna al niño, y él cargaba una maletica, eso se cargaba una maletica lo más de bonita, y en la maletica que cargaba San José tenía algunos instrumentos de carpintería, y medio arregló ahí la cunita, logró martillar lo que estaba medio desbaratado, le hizo una silla lo más de cómoda a la Santísima Virgen, que estaba grávida, y sentía el peso, en el buen sentido, de la criatura que venía, que era el niño Dios, la Virgen María, y tenía la esperanza de que iba a dar a luz, pero él quería que estuviera cómoda antes de dar a luz. ¿Y dónde iba a reposar el niño? Pues había un abrevadero ahí que era donde comían las bestias, empezó a que limpiarlo, había que organizarlo. San José se desveló por hacer eso. Mientras tanto, la Santísima Virgen se preparaba espiritualmente también. Y todo lo que San José hacía, como vimos ahora, espiritual, pero con énfasis y radicalidad material también, hacía todo de la mejor manera, porque estaba preparando la gruta de Belén para el mayor acontecimiento de la historia. La encarnación del Verbo se iba a evidenciar ahí. Estaba en el vientre de María, pero se iba a evidenciar ahí delante de los pastores y quizás delante de los Reyes Magos que iban a llegar también ahí a visitar, o más adelante en la casa de Nazaret a visitar a ese niño. Se desveló por limpiar todo y organizar. Así debemos de pedir nosotros que sea el papel de San José y de la Santísima Virgen en nuestro corazón, que organicen, arreglen, pongan en orden, quiten, limpien, pongan de lado todo lo que no está dispuesto para el nacimiento del niño Dios y nos disponga para que esa realidad de la encarnación se haga evidente en nuestra vida también. Y nosotros nos volvamos predicadores de la salvación del hombre. Muchas gracias. La hermanita Caris, por favor, si gusta abrir su micrófono. Hola, buen día. Hola. Antes, le agradezco, me mantiene motivada todo lo que habla acerca del Señor San José, que
que así como se dice, o sea, uno quiere conocer más y como decía nuestra hermanita, así conociendo más, pues amamos más, conocemos más a Dios, lo amamos y para Así es. después servirlo. Yo lo que tengo en mi duda es, ¿por qué se habla tanto bueno, de nuestros antiguos padres, de Abraham, de quiénes fueron sus hijos y toda la descendencia? Y del Señor San José y de la Virgen María, ¿por qué no se habla tanto de quiénes fueron sus papás? Bueno, sabemos que el Señor San José es una promesa, pues, de que viene de David, del profeta David, pero ¿por qué no se conoce más acerca de ellos, pues, que es lo que ahorita me surgió esa Esa emoción, duda. pues, conocerlo Sí. más, sí, esa duda. Ajá. Pues a ver, Cari, hay varios elementos ahí. Hay un proverbio latino que dice nemus sumut ti repenter. Eso traduciría más o menos como nada grandioso se hace de repente, ¿cierto? Las cosas bellas van paso a paso. Y esto te vas a acordar de pronto mañana cuando tengas oportunidad de ver un amanecer. Dios quiso que el amanecer fuera lento y glorioso. Tú no vas, yo me acuerdo cuando estudiaba teología en Brasil, nosotros íbamos muchos fines de semana al mar y nos despertábamos 4:30 de la mañana y nos íbamos al mar a ver el amanecer y a escuchar el comentario del Evangelio. Entonces nos íbamos con un director espiritual y él hacía el comentario del Evangelio mientras iba amaneciendo. Entonces era una cosa, yo no sé si por la ubicación geográfica que tiene Brasil, era la playa de Irabiripuera, una playa muy bonita allá. No sé si era por la ubicación, pero el sol tenía una majestad impresionante. Entonces, a partir de ese nacimiento del sol, uno decía, impresionante cómo las cosas grandes no se hacen de repente. Dios quiso que el amanecer fuera lento y glorioso. Imagínate tú que tú vas a una playa de noche y de un momento a otro, ¡pum!, salió el sol. Eso pierde la grandeza el acontecimiento, ¿cierto? Tú llegas a un concierto de música y la sinfónica que está delante en el escenario toca, en el primer momento, toca la pieza más gloriosa. ¡Pum! Ay, ¿qué viene ahora después? Si ya tocó lo mejor. Normalmente van tocando piezas, van preparándote el oído, cuando de repente dicen, y ahora no sé, el Mesías de Händel. ¡Wow! La gente inclusive se levanta para escuchar el Mesías de Händel, porque es una obra grandiosa, pero te fuiste preparando. El amanecer también es así. Las nubes se van abriendo, le van dando paso al sol. La noche como que se vuelve más oscura para que sea más evidente el amanecer. Y ahí el sol va hasta que el sol toma cuenta de todo. Y cuando menos te diste cuenta, está siendo iluminada por el sol. Paso a paso. Dios se revela de la misma manera, paso a paso. Y lo que Dios le reveló a un Isaac, Abraham, Jacob, a los profetas en el Antiguo Testamento fue esto. Lo que Dios se reveló en el Nuevo Testamento a los apóstoles y discípulos fue esto. Y lo que Dios se fue revelando a partir de ahí en la iglesia, su esposa mística, fue esto. Viene la Eucaristía, vienen los sacramentos, viene la belleza de la liturgia. Imagínate tú que la primera misa que San Pedro celebró después de la última cena, donde estaba la Santísima Virgen, San Juan y todos los demás, o sea, fue una misa donde estaban todos los obispos de la época, que eran los apóstoles, y ya hubiera sido una misa donde él salía con mitra, con báculo, incienso, monaguillos, un coro de canto gregoriano. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué o no? No, para que la mente y el corazón se prepare, todo va haciendo poco a poco. Así fue con la iglesia. Se van enriqueciendo los sacramentos con la liturgia, la música, empieza la especulación teológica y aparecen los tratados teológicos de un San Agustín, un San Ambrosio, un San Juan de Ávila, un Santo Tomás de Aquino, todo va creciendo. Asimismo Dios, con la revelación de los grandes hombres en la historia, se va dando poco a poco. Y más que conocer de pronto las raíces de un San José, es conocer la realidad de un San José, la vida espiritual de un San José,
y las relaciones íntimas de San José con Dios. Y eso se va dando poco a poco. Se va dando ya con nosotros aquí en este curso porque estamos conociendo cosas de San José que uno decía, "Ay, ¿pero cómo?". Pero es así porque uno siente en el corazón que es así lo que está pasando con lo que estamos conociendo de San José. Y esto es nada, porque muy seguramente de aquí para adelante vendrán más explicitaciones al respecto de la grandeza de San José, porque San José siempre será un punto de referencia junto con la Santísima Virgen, guardando las proporciones, será un punto de referencia para practicar la santidad, cambiar de vida y unirnos a Dios nuestro Señor. Entonces, en la lógica de Dios, los grandes acontecimientos y los grandes hombres se van revelando a los pocos. Por eso San Luis María Griñón de Montfort dice que los santos de los últimos tiempos serán, en relación a los santos del Antiguo Testamento, como robles delante de gramitas. O sea, gramitas, un pastico, hablemos de un Moisés, un pastico del llamado que van a tener los hombres en los últimos tiempos, porque como la acción del demonio va a ser más grande, el llamado para la santidad es mayor. Entonces, hay un roble de santidad al cual estamos llamados todos. Por eso San José va a ir creciendo en conocimiento, porque para alcanzar esa estatura de roble en la santidad, necesito tener puntos de referencia bien claros. Y ahí está San José, todo lo que se va dando y revelando a lo largo del tiempo. ¿Está bien? Muy bien. Muchas gracias. Por el Con gusto. tiempo, con estas preguntas terminamos, porque pues ya estamos muy cerquita de entregar la sala. Perfecto, entonces hacemos la oración final. Por Sí, hermana favor. Camila, por favor. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a encomendarnos a San José, agradecerle por este espacio que tuvimos de meditación, de contemplación, de ejercicio de amor, de caridad, esperanza y fe, con relación a su persona, a su mediación, a su intercesión, más precisamente respecto a Dios, y para que nos ilumine siempre en nuestras vidas y nos proteja de todo mal y peligro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de y en la hora de nuestra nuestra muerte. Amén. Amén. San José, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San José, ruega por San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Del Padre, del Espíritu Hijo y del Espíritu Santo. Amén.